Hola, bienvenidos a Academia Internet. En el presente video vamos a resolver el examen de práctica de biología para el área 4 que nos sirve como guía para el examen UNAM 2017. Antes de empezar con el video, les recomendamos que vean las otras guías de biología, me refiero a la del área 1, área 2, área 3, que complementan la explicación de este video, ya que entre todas abarcan más capítulos del temario oficial. Listo, ahora sí empezamos. La siguiente pregunta dice así: estructura de forma alargada constituida por una doble membrana que interviene en la síntesis del ATP. Bien, nos encontramos en el capítulo de estructura y función de los organelos celulares. Aquí tenemos una típica célula animal y lo que tienes que recordar en principio que tenemos aquí tres elementos. El primero es el núcleo, que es todo esto. Luego está el citoplasma, fíjate que es todo el fluido donde están los organelos, que son los que están aquí, los que estoy señalando, los que están numerados por supuesto, y 14, el número 14 que representaría la membrana. O sea, hay tres grandes partes. Repito, núcleo, el citoplasma, que es todo esto, y la membrana que delimita a la célula. Para aprender biología es mucho mejor hacer gráficos y tener las palabras concretas. Vamos a por ello. Entonces, primero hablemos del núcleo y sus funciones. Este que está aquí es el núcleo. Han hecho un corte. Función del núcleo: control de las actividades celulares y controlar la expresión genética. Es el centro de control de la célula. Dentro del núcleo encontramos el nucleolo, que aquí vendría a ser el 1. Fíjate que es una parte bien coloreada. El nucleolo se encarga del ensamblaje de subunidades ribosómicas. Es prácticamente una fábrica de ribosomas. ¿Qué son los ribosomas? Los ribosomas están aquí. Son estos puntitos. Y su función precisamente es la síntesis de proteínas. Ahora los ribosomas están en esta estructura, que se conecta a esta otra y tiene relación con este. A todos ellos se les llama el sistema de endomembranas y van a tener funciones similares. Síntesis de proteínas porque están ahí los ribosomas, transporte y formación de vesículas. Veamos. Tenemos entonces esto que está aquí, que es el retículo endoplasmático rugoso. ¿Por qué rugoso? Porque está lleno de ribosomas. Por lo tanto, su función va a ser síntesis y transporte de proteínas. ¿Dónde va a transportar las proteínas o los productos? Aquí y aquí. Bien, el aparato de Golgi se encarga de la secreción celular. Esa es su función, una palabrita. Y la formación de vesículas, como los lisosomas, que ahorita lo vamos a ver. Fíjate que el aparato de Golgi tiene una parte que se conecta con el retículo y otra parte que se conecta con la membrana. A esta parte le llaman cis y a esta otra parte le llaman trans. Entonces por aquí recibe los productos y luego crea una vesícula y esa vesícula mantiene funciones específicas. Bien, habíamos hablado del retículo endoplásmico rugoso y ahora vamos con el retículo endoplásmico liso, que vendría a ser este que está aquí. ¿De qué se diferencia el rugoso? Que no tiene ribosomas, por eso no está punteadito. Función: detoxificación celular y síntesis de lípidos. Síntesis quiere decir formación de lípidos, entre otras, por supuesto. Luego tenemos las vesículas, que se forman aquí también, y tienen diversas funciones: almacén, transporte y digestión. Ya que habíamos hablado del lisosoma, ¿de qué se encarga el lisosoma? El lisosoma es una vesícula que se encarga de la digestión celular. La vacuola se encarga de la acumulación de desechos metabólicos y también la osmorregulación, que esto quiere decir un balance de agua y sales. Recuerda que la célula es una unidad estructural y funcional y ocurren una gran cantidad de reacciones metabólicas. Necesita una fuente de energía. Bien, de eso se encarga la mitocondria, respiración celular, que quiere decir el síntesis de ATP. Luego veremos qué significa el ATP. Por el momento nos quedamos con eso. Luego tenemos el centrosoma,
Es importante porque organiza los microtúbulos y forma el uso cromático. Importante en la división celular. Luego tenemos al citoesqueleto, que tiene como función mantener la estructura y la forma celular. Lo hace a través de microtúbulos, microfilamentos y filamentos intermedios. Todos ellos me hacen el citoplasma, que representa una solución finísima, coloide, donde se realizan los procesos metabólicos, por supuesto. Ese fluido permite el movimiento de los organelos, estas estructuras que se encuentran aquí. Y finalmente tenemos la membrana celular, cuyas funciones están aquí: delimitación y protección, transporte, es una barrera selectivamente permeable y el reconocimiento de señales extracelulares. Muy bien, hasta ahí lo concerniente a la estructura y función de los organelos celulares. Es importante que hagas un esquema y que trates de recordar las palabras clave, ya que este es un tema favorito en los exámenes. Por lo tanto, interviene en la síntesis de ATP. ¿Dónde lo vimos? Aquí. Por lo tanto, es la mitocondria. Respuesta, letra D. Solución. La siguiente pregunta dice así: monosacárido que se obtiene al final de la fase oscura de la fotosíntesis. Bien, nos encontramos en el capítulo de fotosíntesis. Aquí está. ¿Qué es la fotosíntesis? Fácil, es el proceso anabólico. Ya hemos visto lo que es anabolismo y catabolismo, ¿verdad? La fotosíntesis es el proceso anabólico realizado por plantas, algas también, mediante el cual la energía de la luz solar es transformada en energía química, que se almacenan en moléculas de nutrientes orgánicos, como los carbohidratos o los monosacáridos. Bien, tenemos aquí un ejemplo, un gráfico, que ilustra lo que hemos mencionado. Aquí está la energía proveniente de la luz, hay un proceso, fotofosforilación, y mira lo que se forma. Tengo aquí ATP, NADPH. Esto que está aquí, la primera parte, se llama la fase luminosa. Y esta otra parte que está aquí, el ciclo de Calvin-Benson, se llama la fase oscura. No te preocupes que vamos a hacer un resumen con las cosas que necesitas saber. Por supuesto que esto es bastante complejo y necesita mucho detalle, pero nosotros lo hemos resumido. Esta es la ecuación de la fotosíntesis. Por un lado tenemos las moléculas de dióxido de carbono, agua, la energía solar y mira, productos azúcar y oxígeno. Aquí está. De la primera sale oxígeno y de aquí sale azúcar. Lo que me están preguntando, el monosacárido. Bien, vamos con más detalle entonces. Fotosíntesis tiene una fase luminosa. Esto ocurre en la membrana del tilacoide y la oscura en el estroma. Datos importantes. ¿Por qué se llama luminosa? Porque necesita la luz del sol. Oscura, ocurre en la noche. No necesita, sí, la luz. Por eso es oscura. Los detalles más importantes. En la luminosa podemos ver tres partes, digamos. La primera es la fotólisis del agua. Lisis ya sabemos que es destrucción, separación, ¿sí? En esta primera etapa ocurre la liberación de oxígeno. Aquí está. Foto es luz, ¿verdad? Fotólisis del agua. Y tenemos O2. Luego, la reducción del NADP. Reducción quiere decir esto, se vuelve NADPH. Por el momento solamente nos vamos a aprender los nombres. Esta es una coenzima. Y la fotofosforilación que estaba aquí. Y que si estuviste atento a la pregunta anterior, que aquí la tenemos, fosforilación, formación de ATP, síntesis de ATP, pero esto es fotofosforilación. Ya sabíamos que foto significa luz y fosforilación, como está aquí, bueno, vamos a reforzar esta idea, síntesis de ATP. Esto lo habíamos mencionado. Bien, y la fase oscura, fijación del carbono,
Mira, CO2 ingresa, se fija por aquí, y síntesis de glucosa, formación de glucosa. Ese es el producto, el azúcar. Por supuesto que esto es mucho más complejo, aquí hay un resumen bastante apretado con los datos más importantes. Aquí tenemos en esencia la fase luminosa, fíjate los procesos que hay, pura bioquímica, y la fase oscura. Cuando estés estudiando bioquímica en la Facultad de Medicina o de Biología, lo vas a ver con más detalle. Aquí está la glucosa. Vemos que una parte de este compuesto se hace glucosa y otra parte continúa. En fin. Respuesta: glucosa. Por lo tanto, recuerda siempre en biología hacer un esquema y luego colocas los datos precisos. Fase luminosa y la fase oscura representada por el ciclo de Calvin-Benson, donde se forma azúcar, glucosa. ¿Listo? La siguiente pregunta dice así: el proceso fotosintético que realizan los organismos es importante para los seres vivos porque produce moléculas para la vida común. Y bueno, aquí nos están hablando del proceso fotosintético, fotosíntesis. Si yo te pregunto qué es la fotosíntesis en resumidas cuentas, pues bien, tú tienes que decirme que es un proceso químico que tiene lugar en las plantas con clorofila y que permite, gracias a la energía de la luz, transformar compuestos inorgánicos en materia orgánica, rica en energía. Eso es. También habíamos mencionado que si quieres aprender biología es bueno hacer esquemas, y este esquema me parece sensacional. Este es el esquema que resume lo que es la fotosíntesis. Aquí se aprecia como que hay dos tipos de procesos, ¿verdad? Uno que son las reacciones de luz, y luego viene el ciclo de Calvin. A este le llaman fase luminosa, reacciones de luz. Aquí no se necesita la luz, entonces fase oscura. Fíjate lo que se consigue en la fase luminosa. Tenemos energía del sol, el agua, ocurre lo que se llama la foto, es luz, fotólisis del agua, descomposición por la energía solar, y obtenemos O2 de la fase luminosa. Aquí se aprecia en el esquema, y también moléculas de ATP, energía, y esta otra molécula que es importante, el NADPH. La fase oscura, ¿cómo empieza? Con la fijación del carbono. Hay un ciclo y fuera de ese ciclo se forma el azúcar. Entonces ya sabemos lo que ingresa y lo que sale, ¿verdad? ¿Qué es lo que forma? Aquí tenemos la ecuación química. Ingresa dióxido de carbono, agua, sale oxígeno de la fase luminosa y luego el azúcar. Por lo tanto, produce moléculas para la vida como, aquí está, el oxígeno y el azúcar. Azúcar es lo mismo que decir glucosa. Respuesta de la letra C, tal y como lo habíamos mencionado en la definición. Compuestos inorgánicos como los que están aquí, y tenemos como resultado un compuesto orgánico como la glucosa del azúcar. Respuesta de letra C. La siguiente pregunta dice así: relaciona las fases del ciclo celular con los procesos que ocurren en cada una de ellas. Bien, para responder esta pregunta necesito saber lo que es el ciclo celular, y aquí tenemos un gráfico. Bien, hablemos del ciclo celular. El ciclo celular es un conjunto ordenado de sucesos que conducen al crecimiento de la célula y su posterior división en dos células hijas. Hay que recalcar que este ciclo celular se inicia en el instante mismo en que aparece una nueva célula y termina en el momento en que dicha célula origina dos nuevas células hijas, para luego continuar, ¿no? Por eso es un ciclo. Como apreciamos en esta gráfica, tiene dos grandes etapas. Interfase, que es esto de naranja, que está ocupando casi el 90%, y la fase M. Aquí está, interfase y fase M. Dentro de la interfase tengo otras tres subetapas, que se le conoce como G1, GAP1, fase S, y otra G2.
dentro de la fase M podemos incluir a la mitosis o meiosis y la citocinesis. Por lo tanto, la célula a lo largo de su existencia puede encontrarse en dos estados que son bastante diferenciados. La interfase, donde no se divide, se va a preparar para la división, y la otra fase, que es el estado de división puro, o sea, la fase M. Veamos entonces, la fase G1 consta de crecimiento celular y se van a formar proteínas y ARN. En esta etapa la célula puede hasta duplicar su tamaño y masa, ¿sí?, debido a la continua síntesis de materiales. Luego viene la fase más sensible, la fase S. S por síntesis del ADN. Y tiene como consecuencia que cada cromosoma se duplica. Ya estamos casi listos para el estado de división, para la fase M. Y luego la fase G2, que dura menos que la G1, donde se da acumulación de moléculas necesarias para la fase M. La fase M es el estado de división. Aquí tenemos un gráfico. Ahí está. Entonces, o bien puede hacer mitosis o meiosis. La mitosis también tiene sus etapas: profase, metafase, anafase, telofase. Y esto que está aquí es la citocinesis, que consiste en la separación física del citoplasma, ¿verdad?, de estas dos células hijas. Eso es la citocinesis. Ocurre por estrangulamiento. Mitosis para las células somáticas y meiosis para las sexuales. En la meiosis se forman los gametos. En fin, ya con esta información podemos responder esta pregunta. Porque me dice relaciona las fases del ciclo celular con los procesos que ocurren en cada una de ellas. Ya sabíamos que la mitosis es el estado de división. Ahí está. Mitosis entonces es división celular, 1D. Y las otras tienen que ver con la interfase, ¿verdad? Crecimiento de la célula, G1. Duplicación del ADN, eso es S. Esto es G1. Y síntesis de proteínas, eso ocurre en G1 y también en G2. Bien, respuesta a la letra B. La siguiente pregunta dice así: ¿cuáles de las siguientes son características de la reproducción sexual? Nos encontramos en el capítulo de reproducción sexual y reproducción asexual. Para responder esta pregunta necesitamos saber lo que es la reproducción sexual a grosso modo y sus respectivas ventajas y desventajas con respecto a la reproducción asexual. Fíjate, aquí tenemos la reproducción asexual, empecemos por ella. La diferencia principal estriba que en la reproducción asexual no necesitamos la fusión de células sexuales, sino simplemente a partir de una célula se parte en dos y ya se reprodujo. Es lo más simple que puede haber. Aquí tenemos algunos ejemplos de reproducción asexual en unicelulares. Por ejemplo, la biparticipación. La ameba es un protozoario, ¿verdad?, unicelular. Entonces tenemos una célula, a ver si agrandamos esto. Se replica el ADN y luego se divide. Ocurre la citocinesis, que ya la habíamos visto, la separación de citoplasma, estrangulamiento. Mira, dos idénticas. En la gemación ocurre algo parecido, sin embargo, hay una desigual distribución del material, ¿verdad?, del material celular. Como que una se agarra todo y la otra le deja poquito. En las levaduras, la esporulación también es bien divertida, mira. Tienes aquí una célula, luego aparecen muchos núcleos, cada uno forma su propia membrana y después abandonan la célula originaria. Lo que quiere decir que la célula madre se rompe y se liberan las células hijas, llamadas esporas. La pluripartición se parece a la esporulación, sin embargo, lo que sucede aquí es que en la célula madre, que es esta, se producen sucesivas divisiones del núcleo, como se aprecia aquí. Pero no existe división del citoplasma. Para más tarde, cada núcleo rodearse de parte del citoplasma, dando lugar a muchas células hijas de igual tamaño. Bien, entonces, ¿cuáles vendrían a ser las ventajas y desventajas?
Las ventajas, como podemos ver, fíjense la rapidez y la simplicidad para reproducirse. Se necesita un solo progenitor y se obtiene gran cantidad de descendientes. La desventaja es que no hay variabilidad genética. Ojo con este término, que es una idea capital en lo que se refiere a biología, la variabilidad genética. Esto quiere decir que todos son clones, o sea, idénticos al padre. Eso luego puede traer muchos problemas de adaptación, ¿verdad? Ya que si cambian las condiciones y todos son clones y estaban adaptados a una situación anterior, les puede costar mucho más. Bien, veamos ahora la reproducción sexual. Aquí distinguimos 3 etapas: gametogénesis, la fecundación y el desarrollo embrionario. Gametogénesis quiere decir, etimológicamente, génesis significa origen y gametos son las células sexuales. Aquí el proceso clave es la meiosis, que es un tipo especial de división celular que conduce a una célula normal con un número determinado de cromosomas, aquí están los cromosomas diploide, a otras células con la mitad de los mismos, haploide. Aquí estaba 2N, la mitad haploide N. Mira, este proceso acompañado de múltiples combinaciones de genes. Luego viene la fecundación, que es la fusión de los gametos, las células sexuales. El masculino, que le llaman espermatozoide, y el femenino llamado óvulo, para formar un cigoto diploide. ¿Recuerdas que te dije en la meiosis? O sea, una célula normal es diploide. Luego se separa en 2 haploides y aquí se vuelve a fusionar. De esta manera se recupera el número de cromosomas normal, propio de la especie, o sea, 2N. Uno es masculino y otro es femenino, se fusionan y forman de nuevo 2N, diploide. Y luego viene el desarrollo embrionario, que es el proceso que conduce del cigoto a la formación de un nuevo organismo por sucesivas divisiones mitóticas. Esas son sus características. Ventajas: la variabilidad genética, concepto fundamental. Variabilidad genética no quiere decir que nace diferente. De 2 seres humanos nace otro ser humano, pero no es idéntico como en la asexual. Hay diferencias. Desventajas: gasto energético en la búsqueda y lucha por conseguir pareja, menor rapidez en la reproducción, por supuesto no puede compararse con la asexual en ese sentido, y menor número de descendientes. Pero esta ventaja compensa todas las desventajas. Entonces, ya podemos responder esto claramente. Dice, permite la producción de descendientes idénticos del progenitor. Esto que está aquí es asexual. Propicia la variabilidad genética sexual. Mantiene la condición diploide de la especie por la unión de gametos de diferente progenitor. Eso es sexual. Por lo tanto, la respuesta se cae de madura. 2 y 3. ¿Y tú? La siguiente pregunta dice así: se denomina al proceso evolutivo en el que ocurre un cambio genético heredable. Y bien, aquí vamos a hablar de las mutaciones, salta a la vista, y de la importancia de las mutaciones. Fíjate que las mutaciones crean variación. Aquí tenemos un individuo y 3 variaciones. Las variaciones más claras son las menos favorecidas, por así decirlo. Entonces los individuos con mutaciones desfavorables se seleccionan en contra. Los demás individuos se reproducen y se recombinan. Por lo tanto, los individuos con las mutaciones favorables sobreviven y finalmente se reproducen. Recuerda que estamos hablando de la teoría de la evolución. Y según esta teoría, la diversidad biológica que observamos a nuestro alrededor se debe fundamentalmente a las mutaciones que se dan en el código genético de las especies. Por lo tanto, mutación. Palabra clave: crean variación. Aquí hablamos de mutaciones favorables y desfavorables con respecto a la selección natural. ¿Listo? Respuesta letra B.
La siguiente pregunta dice así: en la segunda mitad del siglo XX, la teoría quimiosintética formulada por Oparin y Haldane permitió... Bueno, nos encontramos en la turbulenta etapa de la segunda mitad del siglo XX, donde se debatía precisamente la teoría quimiosintética. Para entender mejor lo que significa la teoría quimiosintética, vamos a situarla en un contexto especial, el contexto del origen de la vida, porque existieron dos posturas: la postura de la generación espontánea y luego la teoría quimiosintética, que precisamente se le opone. Aunque, para ser cierto, la generación espontánea había perdido toda validez hace mucho tiempo. ¿En qué consiste la teoría de la generación espontánea? ¿Cómo explicaba el origen de la vida? Pues bien, esta teoría simplemente se sustentaba en la observación de procesos naturales, como por ejemplo la putrefacción. Se explicaban cómo de un trozo de carne descompuesta aparecieran larvas de mosca, ¿sí? Al poco tiempo gusanos, hasta roedores. Entonces los que defendían esta teoría decían que la vida surgía espontáneamente. Había una especie de fuerza vital invisible que se posaba. Esto fue desmentido categóricamente por el sabio francés Louis Pasteur en base a este experimento. Esto fue lo primero que hizo. Colocaba un líquido no estéril, como puede ser un caldo de carne. Luego, al matraz le modelaba un cuello de cisne. Aquí está el cuello de cisne. Esto se modela a la llama, ¿no? Aquí le pones un mechero y luego se va haciendo más delgado y se forma el cuello de cisne. Luego esterilizaba el líquido, que era el caldo de carne, sometiéndolo a una gran temperatura, y de esa manera se cercioraba que estaba esterilizado. A esa temperatura morían todos los microorganismos. Se percataba que el aire y vapor de agua expulsados por la ebullición. Luego había dos momentos. El líquido se había enfriado, por lo tanto el polvo y los microorganismos que transporta quedan atrapados en la curvatura del cuello de cisne. De esta manera el líquido permanece libre de crecimiento microbiano tras largos periodos de tiempo. En otro instante, el matraz es balanceado de manera que el líquido entre en contacto con el polvo acumulado en el cuello de cisne. Fíjate cómo entra en contacto. Y de esta manera, en pocos días se detecta crecimiento microbiano en el líquido. De esta manera, Pasteur demostró así que los microorganismos tampoco provenían de la generación espontánea, ya que había logrado recrear las dos condiciones: la condición estéril, el líquido permanece libre de crecimiento microbiano, y cuando pone en contacto el líquido con el polvo acumulado, en pocos días se detecta el crecimiento microbiano. Por lo tanto, gracias a Pasteur, la idea de la generación espontánea fue desterrada del pensamiento científico, y a partir de entonces se aceptó de forma general el principio que decía que de todo ser vivo procede otro ser vivo. Luego tenemos la teoría quimiosintética, propalada por Oparin y reforzada por el señor Haldane, que propuso lo mismo casi en la misma época, ¿verdad? Ojo que esta teoría también se le conoce como la teoría del origen físico-químico de la vida, porque postula que las moléculas se agruparon formando asociaciones cada vez más complejas, a partir de las cuales, luego de miles de millones de años, se originaron las primeras células. Estamos hablando de evolucionismo puro, materialismo. Y fíjate, el proceso: formación de moléculas orgánicas sencillas, aminoácidos, monosacáridos, luego formación de moléculas orgánicas complejas, y después la formación de coacervados. Palabrita interesante, porque representa el precursor del primer organismo. Esto tiene sentido cuando tú lo ubicas en las condiciones físico-químicas que reinaban en la Tierra hace como 4.000 millones de años. Entonces, gracias a la energía aportada primordialmente por la radiación ultravioleta procedente del Sol y a las descargas eléctricas de las constantes tormentas, las pequeñas moléculas de gases atmosféricos dieron lugar a las moléculas orgánicas llamadas prebióticas. Entonces, gracias a las condiciones atmosféricas imperantes en aquella época, las moléculas sencillas midieron
lugar a moléculas orgánicas complejas y de ahí dio el salto evolutivo hasta coacervados, que son como una especie de agregados moleculares, ¿verdad?, que surgieron en el seno de los océanos primitivos, el caldo primitivo. Estos coacervados son los precursores de los primeros organismos. Hay que mencionar que esta teoría quimiosintética de Oparin y Haldane fue respaldada mediante un experimento, el experimento del señor Miller y Urey, quienes en laboratorio reprodujeron las condiciones originales. En este experimento utilizaron agua, metano, amoníaco, hidrógeno. Estas sustancias químicas fueron selladas dentro de un conjunto estéril de tubos y recipientes de cristal conectados entre sí en un circuito cerrado. Entonces fíjate cómo calientan el agua, obtienen vapor de agua. En este recipiente de cristal aplican electrodos, gran voltaje, obtienen la chispa eléctrica, supuestamente recreando las condiciones de hace 4.000 millones de años. Acá está la atmósfera reductora. Luego se enfriaba esto y aquí separaban las moléculas que se formaron. Y llegaron inclusive a formar una serie de moléculas orgánicas. Llegaron a ser ácido acético, algunos aminoácidos. Por lo tanto, de alguna manera, este experimento de Miller y Urey confirma que es posible esta secuencia. Sin embargo, hay una gran distancia de un coacervado a un organismo, ¿verdad?, a una célula. En todo caso, la idea que subyace detrás de este experimento, de la misma teoría quimiosintética, es que la materia orgánica, la vida, evolucionó a partir de sustratos inorgánicos. Bien, con toda esta información creo que ya podemos responder la pregunta. La teoría quimiosintética formulada por Oparin y Haldane permitió, dice, el descubrimiento de la estructura tridimensional de los ácidos nucleicos, para nada. La apertura de un nuevo campo de conocimiento, la biología celular, para nada. Demostrar de manera experimental que la materia orgánica evolucionó, ahí está, habíamos dicho evolutivo y materialista. A partir de las moléculas simples, sí. Demostrar la evolución biológica de las células eucariontes, no. ¿Listo? Respuesta C. Veamos la siguiente pregunta. Dice así: ordena en forma descendente las categorías taxonómicas. Bien, nos encontramos en el capítulo de criterios para la clasificación de los organismos. Precisamente, las categorías taxonómicas sirven para clasificar a los seres vivos en una especie de jerarquía de inclusión, en la que un grupo abarca a otros menores, y estos a su vez están subordinados a otros, y así sucesivamente. Bueno, tenemos aquí las categorías taxonómicas, desde las que agrupan las características más generales hasta las más específicas, ¿no? Descendente. Para entender un poquito mejor estas categorías taxonómicas, vamos a poner de ejemplo a la especie Homo sapiens, y nos va a servir de marco para entender un poquito estos conceptos. Primero, el dominio. El dominio agrupa a los seres vivos, pero por sus características celulares. Esto quiere decir eucariota, ¿verdad? Eucaria. Este dominio agrupa a todos los organismos cuyas células poseen núcleo diferenciado y organulus de doble membrana. Ya vimos eso. Luego tenemos el reino, que agrupa a los seres vivos, pero por su naturaleza en común. Entonces, si hablamos del Homo sapiens, pertenece al reino Animalia, que precisamente agrupa a organismos multicelulares, cuyas células se pueden organizar en tejidos y con reproducción sexual. Luego viene el filo o la división, que tiene que ver con los seres vivos, pero con el mismo sistema de organización. Para el Homo sapiens tenemos que pertenece al filo Chordata. Cordados, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Son animales que presentan un tubo neural. De ahí viene, ¿no? Cordado quiere decir cuerda. Un tubo
neural hueco en posición dorsal. Luego, clase, que quiere decir que agrupa a los seres vivos con semejanzas entre sí, que hay dentro de un filo. Entonces, los que tienen características comunes dentro de los Chordata, para el Homo sapiens, sería el mamalia, los mamíferos. Características: tetrápodos de temperatura constante, han desarrollado un neocórtex, las hembras cuentan con glándulas mamarias. En fin, tenemos ahora el orden, que es una agrupación de individuos de una clase que tienen características comunes entre sí. Tenemos los primates, que son aquellos mamíferos y su característica en común es que tienen 5 dedos. La familia sigue la misma idea de los anteriores, son aquellos individuos que se encuentran en un mismo orden pero que tienen características comunes. Hominidae, que son los homínidos, ¿verdad? Los homínidos son aquellos primates pero capaces de caminar en 2 patas. Hayamos dicho que los primates son mamíferos que tienen 5 dedos. De esos, los homínidos son aquellos que capaces de caminar en 2 patas. Luego tenemos el género, que es el conjunto de especies relacionadas entre sí por la evolución. Tenemos aquí el género Homo. Homo significa hombre, ¿verdad? Es el género que enmarca al ser humano actual y todos sus ancestros. Finalmente tenemos la especie, que es un grupo de individuos con las mismas características que permiten relacionarse entre sí y, ojo, tener descendencia. Tenemos al Homo sapiens, que comprende a todos los humanos actuales. ¿Es necesario aprenderse todos? No necesariamente, solamente los límites, ¿no? Por ejemplo, aquí se encuentra el reino o el dominio, aunque hay algunos que no consideran dominio y más usual es poner reino, y especie, que es el que se encuentra más abajo. Con eso podríamos responder. Aquí dice descendente, entonces de mayor a menor. Aquí está reino, fíjate, y especie está por acá. Suficiente con los extremos. Respuesta a la letra B. La siguiente pregunta dice así: el conjunto de organismos con características similares que comparten una misma área geográfica y se reproducen entre sí forman... Esto es una definición. Estamos en los niveles de organización ecológicos. Aquí encontramos, por ejemplo, a la población, que es precisamente la definición que está aquí. Esa es la respuesta. Luego tenemos la comunidad, ¿verdad? Y después tenemos el ecosistema. La comunidad es un conjunto de poblaciones interactuando entre sí, ocupando el mismo hábitat. Y el ecosistema es una interacción entre una comunidad y el ambiente que le rodea. ¿Listo? Respuesta entonces, letra A. Población. La siguiente pregunta dice así: forman el primer eslabón en una cadena alimenticia. Y bien, para responder esta pregunta yo puedo recurrir a un gráfico. Y lo primero que apreciamos que esto es como que un ciclo, ¿verdad? Un círculo. Y tú dices, ¿y dónde empieza esto? Y bueno, para ello vamos a recurrir a un gráfico mucho más completo, donde podemos analizar los flujos de materia y energía. Los flujos de energía están de rojo y flujos de materia de negro. Fíjate cómo la energía que viene del sol ingresa y las plantas con las algas verdes son los que aprovechan esa energía del sol. ¿Por qué? Porque ellos son organismos autótrofos. ¿Eso qué quiere decir? Que son productores. Son los únicos productores en la cadena alimenticia. Por lo tanto, ellos van a ser el primer eslabón en esta cadena. Luego vienen los consumidores primarios, que son los herbívoros. También les llaman fitófagos. Luego los consumidores secundarios, que son los carnívoros. Y finalmente, el círculo se cierra con los descomponedores, que son las bacterias, ¿verdad? Organismos microscópicos. Y vuelta el ciclo. Entonces, flujo de la materia es cerrado y el de la energía abierto.
no cierra el círculo. Se va perdiendo la energía. Por lo tanto, el primer eslabón en una cadena alimenticia siempre van a ser los productores. ¿A quiénes se les llama los productores? A los organismos autótrofos. ¿Por qué autótrofos? Auto quiere decir que ellos mismos se alimentan. O mejor dicho, ellos mismos tienen la capacidad de elaborar su propio alimento a partir de sustancias inorgánicas. Mientras que todos los demás son heterótrofos porque necesitan de otros seres vivos para alimentarse. Listo, respuesta de la letra A, productores. Bien chicos, hasta aquí el examen de práctica de biología para el área 4 que sirve como guía para UNAM 2017. Si el video te fue útil, te gustó, comparte, suscríbete, es importante para nosotros eso, déjanos tu comentario y repasa también con las otras guías. Un saludo y sigue conectado a Academia Internet.